Y me eduqué dentro de una consultoría política que ahora ya no sirve para nada, en que empezamos a elaborar una nueva teoría que consistía básicamente en que los políticos exitosos son los que menos se parecen a los políticos. Que no sepa dar discursos, mejor. Todas esas cosas que parecen equivocaciones, improvisaciones, locuras, son cosas que se planifican, se estudian y se hacen pensando. Mi ley es Macri en versión punto 2. Es un upgrade de Macri después de la pandemia. Expresa emociones. Tú a Milei le ves reírse, le ves llorar. Detesto el fanatismo. Yo creo que el que se reúne solamente con gente que piensa como él está perdiendo el tiempo en la vida. Siempre digo, ¿cuál es el candidato que puede ganar? El que sea más odioso para mi abuelita. Es un ajuste muy fuerte que se mantiene por la originalidad y la fuerza de la comunicación de Milei. Jaime Durán Barba, ex asesor de Macri y de muchos otros gobiernos en Latinoamérica, experto en comunicación política, está hoy en Border Session y vamos a hablar cómo es la comunicación en la era de Milei y cómo tenemos que pensar hacia adelante cómo debieran ser las próximas campañas electorales. No sé si seguimos con esto de la campaña permanente. Gracias por atenderme, Jaime. Un gusto. Bienvenido a Border. Un gran gusto, buenos días. Mira, lo que ha ocurrido en estos años es que la gente cambió radicalmente. Según algunos autores como Harari, como Kurzweil, estamos a 5 o 10 años de que asome una nueva especie distinta del Homo sapiens en base a nosotros. Yo me formé en consultoría política, primero en Bariloche, estudiando encuestas como Murray Araujo, Katterberg y demás, y después en Estados Unidos, en contacto con los principales maestros de esto, Joe Napolitan, Tony Schwartz, Matt Drees, y me eduqué dentro de una consultoría política que ahora ya no sirve para nada. El mundo cambió tanto que las herramientas que aprendí ya no sirven. Hace exactamente 20 años, 2003, con mi socio Santiago Nieto, pudimos hacer muchísimas investigaciones y estudios en México, porque participamos en la elección intermedia de México. Y ahí percibimos que había varios elementos que habían alterado la mente de la gente. El uno, el Internet, que recién estaba arrancando. El 2007 es cuando se forma la nube, las plataformas, etcétera. Estaba empezando, pero ya alteraba la mente de la gente. Y el otro, la mujer, los valores femeninos que han hecho que la especie dé un salto adelante en la evolución. La aparición de la mujer política dentro de la escena pública, ¿a eso te referís? Los valores de la mujer en la vida. Ajá. Me refiero a que cuando yo era chiquito, era muy prestigioso ser cazador. Los niños mataban pajaritos con resorteras en los parques, los ricos matábamos venados y en Quito nos exhibíamos con el venado muerto en la trompa del jeep y paseábamos por las calles y la gente nos aplaudía. Era la sociedad machista. Los valores femeninos se metieron y ahora ser cazador es casi ser criminal. Claro. Es prestigioso ser ecologista, defender la vida, que es un valor que viene de la cultura femenina. Milei es el primer presidente hijo de una campaña puramente de redes. No, no. Trump sería el primero. Pero digo, en Argentina sí, ¿no? En Argentina sí. En Argentina hay una evolución con Macri. Nosotros empezamos a trabajar con él en el 2005, después de estas experiencias, sobre todo en México, en que empezamos a elaborar una nueva teoría que consistía básicamente en que los políticos exitosos son los que menos se parecen a los políticos. Si vos quieres tener un buen candidato, que no se parezca a ningún ministro, a ningún tipo que dé discursos, que no sepa dar discursos, mejor. El típico político aplomado que tuvimos en todos los países de América Latina, que estudiaba oratoria y entonces se ponía corbata, daba un discurso coherente, escribía un programa, ahora no gana las elecciones de ningún sitio. La gente común se sublevó con las redes y empezó a buscar gente distinta.
en la campaña de hace un año y medio, 2 años en Ecuador, Guillermo Lazo ganó las elecciones en base solo a memes, ni siquiera solo chistes. Chistes. Eh, Bueno, la segunda vuelta. La primera vuelta fue el candidato aplomado, serio, economista, que decía a dónde va el país. Sacó 19% frente a 36% del Correísmo. Le hicieron pelota. total. En la segunda vuelta nos pidió que nosotros ayudemos y le dijimos, sí, pero uno, que no te apoye nadie, que no asome nunca un diputado a decir que vota por ti, que no te tomes nunca una foto con un gobernador ni con nadie importante, con nadie, que se te vea a ti caminando, hablando con gente común, ningún famoso, mucho con mujeres. Ecuador es un país múltiple culturalmente, que haya negras, que haya indígenas, que haya blancas, que haya todo, que se te vea a ti contento diciendo que quieres un Ecuador del encuentro. ¿Con quiénes? Con la gente. Prohibimos que nunca asome ninguna bandera política en sus manifestaciones, nunca un dirigente. Y para sorpresa total del país, ganó la segunda vuelta electoral. Claro. Este tipo de política que asoma a través de distintos países, como el que me estás contando de Ecuador, y nosotros estamos viendo ahora con Milei, nosotros lo hemos vivido desde como una novedad en campaña, pero ahora estamos viviendo como esa misma novedad en gestión, porque el grupo de comunicación que más información tiene, incluso para los periodistas, es un grupo de tuiteros que no tienen el periodismo de profesión, ni son consultores, ni son políticos, ni son asesores, ni son economistas. Son un grupo random de gente elegida por el presidente y todos estamos viendo si el presidente le pone like a tal o cual información para ver si estamos bien orientados. Es como medio una locura, ¿no? Lo que está pasando ahora. No es muy exacto eso. Porque Tiene algo de eso, pero junto a mi ley hay gente que se formó seriamente y que ha estudiado esto. O sea, todas esas cosas que parecen equivocaciones, improvisaciones, locuras, son cosas que se planifican, se estudian y se hacen pensando. Eh, Mi ley es Macri en versión punto 2. Es un upgrade de Macri después de la pandemia. Pero ¿cómo empezamos con Macri? Era una persona sin ninguna posibilidad de ser elegida, con alto rechazo. Y empezamos, ¿qué? Haciendo el salto del bache, haciendo globitos, haciendo una serie de cosas que fastidiaban a los políticos serios y a los periodistas serios. Y debo reconocer que a mí mismo, que tengo una formación muy tradicional, yo empecé estudiando filosofía escolástica y después derecho y claro. después historia. O sea, no, yo tengo mi edad. Para mí es difícil, a ver, para mí es más difícil manejar mi celular que para mi nieto. Claro, Para obviamente, mi nieto sí. esto es natural, viene, se Sí. mueve. Yo soy de otra generación, pero estudiando, soy profesor en Washington y ahí algún grupo de profesores de la George Washington hemos estado siempre analizando, bueno, las últimas cosas de la tecnología, ¿qué terminan haciendo en la mente de la gente? Y terminan haciendo que la gente vea las cosas de otra manera. Ujú. Ahora, eso hay que estudiarlo en serio, porque la única posibilidad es hacer idioteces como muchos políticos argentinos y latinoamericanos hacen. Dicen, la gente está tonta, hago idioteces. No, no se gana así. No. Hay que estudiar bien, hay que pensar bien, hay que estudiar mucho psicología, sobre todo psicología behaviorista, para ver cómo son los comportamientos de la gente. Y, por ejemplo, darte cuenta de que en este momento la gente es así. Mandamos un mensaje por celular, están moviendo con su dedito los mensajes. Si tú no atrapas la atención de la persona a la que le mandaste el mensaje, los primeros 5 segundos, te pasa Sí. y se fue. O sea, la posibilidad de dar un discurso como daban los antiguos, de 1 hora explicando argentinos, os quiero decir, ¿dónde vamos? Argentinos, os quiero decir, ya le cambiaron Bueno, Milei mismo arrancó gran parte de sus actos electorales en campaña, incluso cuando ya fue presidente, e incluso en Estados Unidos, cuando fue la convención republicana, no, en Estados Unidos creo que no se atrevió tanto, cantando, ¿no? Cantando la canción, Hola a todos, yo soy el león. Es eso y es su lenguaje corporal.
Sí, Milei no se comporta como un político compuesto. O sí. sea, entra saltando, grita, expresa emociones. Tú a Milei le ves reírse, le ves llorar, le ves Enojarse. entusiasmarse, cosa que estaba prohibida en la escuela en que yo me formé en Estados Unidos. El El presidente gobierno, debe ser el señor sí. presidente, una especie de estatua aburrida. Ahora, si estás aburrido, no sirves para nada. Ahora, una vez presidente y con esta cantidad de cambios, de reformas profundas, hoy confirmaron quiénes son los 15.000 despedidos en el Estado, recortes por todos lados, aumento de tarifas. En- ¿Vos crees que el presidente está, o el gobierno está muy confiado, o demasiado confiado en el apoyo de la gente, que debería tener más aplomo en las medidas o seguir al ritmo que lo está haciendo? Yo lo que creo es que esto funciona si hay una combinación de mucho estudio, mucho pensamiento y mucho diálogo para preparar las cosas y mucha pasión y locura para ejecutarlas. Pero tiene que haber la primera etapa, la que me parece que les está faltando un poco a los del actual gobierno, que es un gobierno que está empezando. Eh, yo siempre fui partidario y por eso fui criticado en Argentina de lo que llamaron gradualismo. ¿Qué significa pensar? O Ujú, sea, pongamos un ejemplo. Supongamos, no discuto si es bueno o es malo. Vamos a cerrar tal ente público, el ente de comunicaciones del Estado. Bueno, hay que pensar, analizar cómo existe, qué ley le mantiene, qué ley se puede hacer para acabar con ese organismo, cómo se hace para sacar a los empleados, estudiar bien y después comunicar algo para cerrar. Si no haces lo previo y solamente pones una valla, como hizo el actual gobierno, lo que estás es armando un caos. O ujú. sea, hay que, la combinación de pensar despacio, reflexionar, planificar y luego ejecutar de manera original y rápida las cosas, se necesita. Pero la primera fase es la que les está faltando en muchas ocasiones de los de este gobierno. Argentina es un país complejo. No es El Salvador, en donde hay un señor que tortura delincuentes, hace cárceles y con eso se cree estadista. Es un país bien complejo. Yo vivo en Buenos Aires en gran parte porque me encanta el Teatro Colón, el Teatro San Martín. eh, eh, Paso días enteros en la biblioteca, en la librería favorita que tengo. Buenos Aires es eso. Yo soy miembro del Club Político Argentino. Me reúno todo el tiempo con la gente de perfil, con Fontevecchia, con González, eh, con muchas otras personas de distintos signos. Yo detesto el fanatismo. Yo Ujú, creo que el que se reúne solamente con gente que piensa como él está perdiendo el tiempo en la vida. Yo me claro. reúno siempre con gente totalmente distinta, que piensa de una manera o de otra, aprendo. Pero Buenos Aires es una maravilla por eso. La Ujú. diversidad, la posibilidad de dialogar, encontrar gente preparadísima. Pero todo eso te lleva a pensar, a hacer las cosas pensando, no improvisando y no movido simplemente por el entusiasmo. O sea, hay que tener entusiasmo para ejecutar, pero hay que tener mucha capacidad fría para pensar y planificar lo que después vas a ejecutar. En, ¿Cómo describirías tu relación con Santiago Caputo? ¿Y cuál es el papel que juega en el gobierno de Milei? Santiago es una persona inteligente, preparada. Lo conozco desde el año 2007, o sea, mucho tiempo. Tiene sus puntos de vista que no necesariamente son los míos. Eh, yo viví la década del 70 en Argentina. Ujú. Hasta ese entonces era muy militante y impulsaba una idea, otra. El 70 me paralizó, no volví a militar nunca. Me pareció que la política era una actividad muy peligrosa y me dediqué a analizarla, nunca más a militar. No soy militante en absoluto de nada. Nunca soy partidario de nadie, ni enemigo de nadie, simplemente estudio. Santiago es una persona muy militante, es una persona que se identifica con esta forma de pensar, que es el narcocapitalismo. Eh, no ha sido ministro, no ha sido diputado, no tiene una experiencia de manejo del Estado, lo cual da a todo el equipo de Milei frescura y originalidad. Ujú. Y por eso es que ganan, porque la gente en el mundo se cansó de los viejos políticos.
No te digo que sea justo o injusto, tal vez es injusto. Yo en Estados Unidos, país en el que trabajo, admiraba y admiro mucho a Hillary Clinton, una mujer preparada, espectacular, que enfrentó al señor Trump, que es un loco suelto. Sin duda yo habría votado por Hillary, hice lo que pude para ayudar a su campaña, pero la gente se cansó de eso, de una mujer que tenía excelentes equipos de gobierno, grandes programas, grandes ideas, y quiso votar por un loco que no se parece a la gente común. El único presidente norteamericano que ha invadido el Capitolio para acabar con la democracia. ¿A quién se le ocurre semejante brutalidad? Y que está por ser nuevamente presidente. Puede ser presidente nuevamente. Estuve hace poco ahí y la verdad es que cuando él entra a un estadio es ovacionado, pero masivamente. Pero fíjate qué curioso, si tú analizas las dos elecciones en que él participó y lo que está pasando ahora, las ciudades universitarias le rechazan masivamente todas. Yo trabajo en la George Washington University, más o menos el 70% de profesores somos demócratas, hay un 30% de republicanos, pero todos los republicanos están contra Trump, todos. Son del Lincoln Project, que es este grupo que produce videos hermosísimos en el YouTube, contra Trump. Son lo que ellos creen ser los verdaderos republicanos. Claro. Trump tiene un rechazo en Washington, en la ciudad de Washington, si no me equivoco, sacó 9% frente al 80% de Hillary. Claro. En todas las universidades, yo vivo en el mundo universitario porque soy profesor y doy seminarios. No encuentras en Harvard nunca a nadie que vote por Trump, nunca. En Silicon Valley, nadie, nunca. Si te ven con cara de decir que te gusta Trump, te pegan. Está rechazado por la totalidad del mundo universitario, por la totalidad de los medios de comunicación. Esa dicotomía se busca, es buscada, casi provocada por las declaraciones del presidente, sobre todo en la red X, a pesar de que hay un montón de periodistas que lo entrevistan permanentemente, ¿no? Es que es Pero cierta la pelea, naturalmente, ¿no? Son líderes alternativos. Lo mismo pasó con Bolsonaro en Brasil. Brasil lo conozco mucho, he trabajado ahí en la campaña con Marina Silva. Yo soy completamente feminista, tuve una cliente maravillosa, Marina Silva, que además de ser mujer era afro-brasilera y era una persona que venía de la selva, una mujer maravillosa. Pero Bolsonaro es todo lo contrario. Bolsonaro es un señor que solamente tuvo hombres de ministros, solo hombres, todos blancos en un país multirracial como Brasil, y también en todos los medios académicos totalmente rechazado, igual que Trump, igualito. Son fenómenos que están fuera de la tradición académica, pero que expresan a una mayoría, a veces medio mayoría, de gente de nuestras sociedades que se siente excluida por la sociedad tradicional. Ahora, Milei fue, creo que, el único candidato que daba charlas de difusión y divulgación de sus ideas en las universidades cuando lo dejaban, porque las universidades tienen un color político en general, las públicas estoy hablando, pero Milei en las plazas, en los barrios, fue el primero que logró llegar a los jóvenes no solo a través de las redes, sino caminando. Era impresionante lo que pasaba cuando él se presentaba en una ciudad conurbana bonaerense, ¿no? Entonces es como un fenómeno aún más complejo y también por el condimento de cómo es su particular vida personal, ¿no? Que él vive solo en la Quinta de Olivos, que tiene sus perros, que trabaja con su hermana, que su novia está en otro lado, que no es primera dama, como que hay un montón de condimentos que se suman a la vida de Milei que son muy particulares, ¿no? Es que es por eso que le votan. Yo en los últimos años he estado siguiendo, participando de alguna manera en las elecciones de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México. Siempre digo, ¿cuál es el candidato que puede ganar? El que sea más odioso para mi abuelita. Entonces, abuelita le ve y dice, qué tipo tan bestia, qué salvaje, cómo ese gana. Y la gente está buscando lo distinto. Algo semejante en este concepto de ser distinto, aunque
ideológicamente y demás totalmente distinto, fue Pedro Castillo en Perú. Claro. Un señor que asomó desde las montañas trepado en caballo y con sombrero. Pedro Castillo era un maestro de escuela que salió de una aldea, no pertenecía a ningún partido, no pertenecía a nada, no tenía ningún discurso, y fue presidente de Perú. Y en Perú hay gente muy preparada. Hubo candidatos, yo soy amigo de dos de ellos, que eran gente intelectualmente muy sólida, Fernando de Soto, pero fue lo mismo. Boric en Chile llamó la atención por eso, porque era un tipo totalmente distinto, capaz de treparse a las ramas de los árboles para dar discursos desde la rama. Ujú. Ahora, ¿vos crees que la irrupción de este personaje Milei en la política argentina dinamitó el PRO o que existe la posibilidad de que Mauricio Macri recobre un protagonismo que tal vez ahora está bueno un poco en suspenso, más allá de que asumió como presidente del PRO, ¿no? Dinamitó la Argentina. Dinamitó la Eh, Argentina. es semejante al triunfo de Andrés Manuel López Obrador, a quien conozco muy bien en México, que México vivió un régimen bipartidista que duró casi 100 años, con un partido poderosísimo, el PRI, que tenía todas las gobernaciones, la mayoría en todos los estados, tenía todo. Cuando ganó Andrés, el PRI desapareció y el PAN también. Andrés hizo una cosa originalísima y ganó mayoría de gobernaciones, senado, diputados en el país hispano más grande del mundo. ¿Pero crees que eso es lo que va a pasar en nuestro país o que hay alguna chance de que se recompongan los partidos tradicionales? ¿O crees que es algo no? Terminó. Ninguna. Ninguna. Lo que sí es que tienen que formarse nuevas posibilidades políticas porque yo creo que supongamos que le va muy bien a Milei, supongamos que le va muy mal a Milei. De todas formas tiene que haber otros partidos. Somos un país democrático y la democracia no funciona con partido único. Tiene que haber otras opciones, unas más de lo que llamaban socialdemócratas, donde pueden estar los radicales, parte del PRO, parte de la gente que está con Carrió, y sobre todo creo yo que en toda América Latina se necesita incorporar a nueva gente. Ujú. ¿Por qué tuvo tanto éxito Macri cuando empezamos a formar el PRO el 2005? Porque siempre tuvo candidatos que eran anómalos. Ujú. De binomio, ¿qué querían? Se discutía internamente. Un aliado que ha sido ministro importante, que ha sido senador. Dijimos, no. Una mujer convencida de sus puntos de vista, de clase media, que no ha sido nada. Gabriela Michetti. Ujú. Y nos fue muy bien. Ujú. Ella fue también su binomio para la presidencia. Para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿quién fue? María Eugenia Vidal. Otra mujer. Yo sí insisto en lo de mujer porque soy obsesivo con que las mujeres deben tener una participación importante y una presencia importante porque el mundo se hizo así. El mundo machista de antes ya no existe. Ujú. Bueno, el gobierno de Milei es donde más ministras importantes o poderosas hay, ¿no? Porque está Sandra Petovelo, está la hermana de Milei como secretaria general de la presidencia, pero con un rol importantísimo. Es más, Rucauf lo llama que es un cogobierno, que no es un gobierno de uno, sino de dos. En- no sé si coincide. Karina es una co-gobernante con Milei. Está la canciller Diana Mondino, con quien he tratado, una mujer muy inteligente, valiosa, Y está pero Patricia tiene que ver Bullrich. eso. Sí, pero Patricia es una pieza de la antigüedad que está en esta pata de gente joven. Mm. Porque ni Diana, ni Karina, ni Sandra. Petovelo han sido nunca nada. Ujú. Son mujeres que vienen, como vino María Eugenia Vidal, como vino Michetti, de la actividad privada. No tienen un largo currículum de ministra, senadora, diputada, gobernadora. No, nada. En eso se parecen todos estos candidatos que tuvo Macri en su época de éxito con el entorno de Milei, que es un entorno nuevo. Cuando Milei intentó hacer listas con personas conocidas en algunas provincias, le fue muy mal, muy Ujú. mal. Es gente nueva. Sus electores lo que querían es novedad. Y Sí. bueno, está rodeado de gente nueva. ¿Cómo cree la última?
¿cómo cree o hasta dónde cree que la gente puede tolerar el ajuste que se está viviendo, que por lo que muestran las encuestas todavía se sostiene ese apoyo popular predominante aún en el medio del ajuste, que esto también es otra novedad, ¿no? Un político que llega, que hace, lo anunció, ningún político lo anuncia en campaña, pero que hace un brutal ajuste y tiene un consenso, según las encuestas, popular. ¿Cuánto cree que eso puede sostenerse? Esa es la pregunta de oro en este momento, ¿no? Yo fui discípulo de Joseph Napolitan, el fundador de la consultoría política en Estados Unidos, el director de campaña de Kennedy en el 60, que decía, el punto más sensible del cuerpo del ciudadano es del bolsillo. Con todo lo demás puedes jugar, que la religión, que los principios, que los perros, que Dios, eso. Está bien. Pero no le saques plata del bolsillo porque se va a volver loco. Ajá. Yo tengo 50 años de práctica de mi profesión en el continente. Siempre que un gobierno hizo ajustes, se cayó. Es muy peligroso. Milei en campaña no ofreció hacer este ajuste. Él ofreció hacer el ajuste a la casta y a los políticos. Sí. Dijo que la gente no perdería sus planes sociales, etcétera. Entonces, este ajuste que es generalizado, porque sinceramente afecta a todos. Yo estuve hasta la semana pasada en Buenos Aires. Algunos precios me sorprendían, o sea, desde precios de cosas que uno compra en el disco hasta el precio del supermercado. Es un ajuste muy, muy fuerte que se mantiene por la originalidad y la fuerza de la comunicación de Milei. Pero esto no puede durar mucho. Si la gente, aquí hay una distinción. Una cosa es que supongamos que un mes se ajusta la economía y todo está bien en los cuadros de los economistas. Eso no sirve para nada. Sí. Puedes tener superávit fiscal, perfecto. Si la gente no siente que el problema más grande de la economía argentina se resuelve, todo está mal. Cuando hemos hecho estudios del año pasado, muchos estudios, indagándole a la gente, ¿qué pasa en Argentina? El problema económico es espantoso. El país tiene que superar el problema económico. ¿Cuál es el problema económico del país? Que no puedo darle a mi hijo un helado cuando lo llevo al parque. No, señor, le estamos preguntando el del país, no el de su familia. A mí qué importa el país. Claro. Yo lo que quiero es darme un gustito. Yo quiero que mi familia tenga una alegría. Que mire, lo que tiene que lograr es que la gente común, la gente absolutamente normal, sienta que tiene alguna ventaja, tiene alguna mejora en su vida cotidiana. Si eso está acompañado o no por buenos números de los economistas sabios, no me importa. Pero si la gente siente que está muy mal, aunque los números estén muy bien, la situación puede ser inmanejable. Un gusto tenerlo en esta charla y bueno, hablaremos cuando saque su próximo libro, que seguramente va a ser sobre estos análisis, ¿no? De cómo son las nuevas maneras de comunicación política. En eso estamos. Muy bien. Y cualquier rato hablamos. Yo vivo en Buenos Aires la mitad del mes, así que cualquier rato hablamos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable.